Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado rondando por internet como un fantasma persistente, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese actor turco que nos robó el corazón con su carisma, su talento y bueno, no vamos a negar la evidencia, su innegable atractivo físico. Pero la pregunta que todos nos estamos haciendo, y que ha generado ríos de tinta virtual, es ¿qué le pasó a Can? ¿Qué o mejor dicho quién lo dejó tan, digamos, afectado? Porque, admitámoslo, hemos visto una evolución en Can Yaman a lo largo del tiempo, y no siempre ha sido una evolución lineal y ascendente. Han habido altibajos, cambios de look radicales, decisiones profesionales inesperadas, y todo apunta, según las malas lenguas, a una ruptura amorosa devastadora. Así que preparad vuestras palomitas, porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar la trayectoria sentimental de Can Yaman, vamos a repasar sus relaciones más conocidas y sobre todo, vamos a intentar descifrar qué expareja pudo haber sido la responsable de ese presunto roto que, según dicen, lo dejó hecho pedazos. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Tenemos un montón de contenido jugoso sobre tus celebridades favoritas, análisis de tendencias y por supuesto, mucho chismorreo. Así que dale al botoncito rojo y únete a esta gran familia. Ahora sí, vamos al lío. Para entender la posible magnitud del roto de Can Yaman, primero tenemos que entender quiénes han sido las mujeres que han ocupado un lugar especial en su corazón. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Can no ha sido precisamente un libro abierto en cuanto a su vida privada. Ha sido bastante reservado, lo cual, por supuesto, solo ha alimentado aún más las especulaciones. Una de las primeras relaciones que se le atribuyeron a Can Yaman fue con su CEO protagonista en la serie y Nadina Ask, Acelia Topaloglu. La química entre ellos en pantalla era innegable, y los rumores de un romance fuera del set no tardaron en surgir. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca la relación. Algunos fans aseguran que sí hubo algo entre ellos, pero que la relación fue breve y discreta. Otros simplemente lo atribuyen a la excelente química profesional que tenían. En cualquier caso, si hubo un roto aquí, parece poco probable que haya sido de proporciones épicas. La relación fue demasiado efímera y discreta como para dejar una herida profunda. Pensad en ello, si realmente hubo algo, la presión mediática era prácticamente inexistente en comparación con lo que vendría después. Eran jóvenes actores comenzando su carrera, y la atención se centraba más en la serie en sí que en sus vidas personales. Es probable que si hubo algo fuera un romance pasajero, un flechazo juvenil que se desvaneció con el tiempo. Y no digo que no pudiera haber sido doloroso, pero no lo suficiente como para alterar significativamente la trayectoria de Can Yaman. Luego llegamos a la etapa de Erkenci Kuş, la serie que catapultó a Can Yaman a la fama internacional. Y aquí la situación se vuelve aún más turbia. Porque obviamente la principal sospechosa es su CEO protagonista, Demet Özdemir. ¡Ay, Demet! La química explosiva entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y hacía suspirar a millones de fans en todo el mundo. La shippearon hasta la saciedad, crearon miles de edits y vídeos con sus escenas más románticas, y las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo a gritos que confirmaran su relación. Y con razón. La serie era un fenómeno global, y la pareja protagonista era el ingrediente principal de ese éxito. Su conexión en pantalla era tan genuina que resultaba difícil creer que no hubiera algo más allá de la actuación. Y durante un tiempo pareció que sus deseos se harían realidad. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo risas y momentos cómplices. Incluso hubo rumores de que pasaron unas vacaciones juntos en secreto. La esperanza de los fans estaba por las nubes. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja terminó explotando. De repente las apariciones juntos se volvieron más esporádicas, las interacciones en redes sociales se enfriaron y finalmente, ambos negaron rotundamente cualquier relación amorosa. Y aquí es donde las cosas se complican, y es donde la duda comienza a sembrarse en nuestra investigación del roto. Aquí es donde la cosa se complica. Porque si bien negaron ser pareja, muchos creen que sí hubo algo entre ellos, aunque fuera un breve romance que no llegó a buen puerto. Y si ese fue el caso, es muy posible que la ruptura haya sido dolorosa para ambos.
La presión mediática, la intensidad del trabajo y las expectativas de los fans pudieron haber jugado un papel importante en el fracaso de la relación. ¿Fue Demet Özdemir la responsable del roto de Can Yaman? Es una posibilidad que no podemos descartar. La intensidad de su relación, la expectación que generó y el abrupto final podrían haber dejado una cicatriz en el corazón del actor. Imaginemos por un momento lo que podría haber significado vivir bajo la lupa constante de los medios, con cada gesto interpretado como una prueba de amor o de desamor. Esa presión, sin duda, puede afectar a cualquier relación, incluso a las más sólidas. Y si a eso le sumamos las largas jornadas de trabajo, la dificultad de separar la vida personal de la profesional, y las expectativas de millones de fans, el resultado puede ser explosivo. Por lo tanto, es plausible que la relación con Demet, aunque nunca confirmada, haya dejado una marca en Can Yaman. Pero la historia no termina aquí. Después de Demet Özdemir, Can Yaman tuvo una relación bastante pública y mediática con la presentadora italiana Diletta Leotta. Diletta. Una mujer bellísima, con una carrera exitosa y un carisma arrollador. Su relación con Can fue un auténtico torbellino. Se les veía felices, enamorados, viajando por el mundo y presumiendo de su amor en las redes sociales. Incluso se comprometieron. Parecía que Can Yaman había encontrado, por fin, a su media naranja. Este fue un punto de inflexión en la vida sentimental de Can. De la discreción y el misterio de sus relaciones anteriores, pasamos a la exposición total y al romance de cuento de hadas. Las fotos de sus viajes, los mensajes románticos en redes sociales, el compromiso, todo parecía indicar que esta vez era diferente. Pero, de nuevo, la felicidad no duró mucho. A los pocos meses, la relación se rompió de forma inesperada. Y aquí es donde las especulaciones se dispararon aún más. ¿Qué pasó entre Can y Diletta? Las versiones son contradictorias. Algunos dicen que Diletta estaba harta de la actitud de Can, de su egocentrismo y de su obsesión por el trabajo. Otros, en cambio, aseguran que fue Can quien puso fin a la relación, al darse cuenta de que Diletta no era la persona adecuada para él. Y luego están las teorías más conspirativas, que hablan de intereses económicos, de contratos publicitarios y de una relación más basada en la imagen que en el amor verdadero. Lo cierto es que la ruptura fue muy mediática y generó mucho revuelo en Italia. Se publicaron artículos y reportajes con todo tipo de detalles, a menudo contradictorios. Y aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre los motivos de la ruptura, se rumoreó que había terceras personas involucradas. La prensa italiana se cebó con la historia, diseccionando cada detalle y buscando culpables. Fue una ruptura muy pública, muy dolorosa y muy comentada, que sin duda afectó a ambos protagonistas. Aquí es donde la teoría del roto cobra más fuerza. Porque, a diferencia de sus relaciones anteriores, la ruptura con Diletta Leotta fue muy pública, muy dolorosa y muy comentada. La intensidad de la relación, el compromiso fallido y el escrutinio mediático pudieron haber dejado una huella profunda en Can Yaman. Es muy posible que esta ruptura haya sido la que realmente lo destrozó, al menos por un tiempo. Imaginemos el impacto de pasar de la cima del enamoramiento a la caída en picado de la ruptura, todo ello bajo la atenta mirada de los medios y del público. Es una situación que puede desestabilizar a cualquiera, y es lógico pensar que Can Yaman haya necesitado tiempo para recuperarse. Después de Diletta, Can Yaman ha sido bastante más reservado en cuanto a su vida sentimental. Se le han atribuido algunos romances esporádicos, pero ninguno ha llegado a confirmarse. Parece que el actor ha aprendido la lección y ha decidido mantener su vida privada lejos del foco mediático. Quizás ha aprendido a protegerse, a no exponerse tanto y a priorizar su bienestar emocional. Es una decisión comprensible, después de haber vivido una relación tan pública y mediática como la que tuvo con Diletta Leotta. Entonces, ¿quién fue la ex que realmente destrozó a Can Yaman? La respuesta no es sencilla. Es probable que todas sus relaciones hayan contribuido, en mayor o menor medida, a su crecimiento personal y emocional. Pero si tuviéramos que señalar a una responsable, probablemente sería Diletta Leotta. La intensidad de su relación, el compromiso fallido y la repercusión mediática de la ruptura pudieron haber sido demasiado para Can, al menos en ese momento. Pero no podemos descartar el impacto de la relación, aunque no confirmada, con Demet Özdemir. La presión mediática y las expectativas de los fans también pudieron haber jugado un papel importante en su eventual separación,
y es posible que esa experiencia haya contribuido a la evolución que hemos visto en Kanyaman a lo largo del tiempo. Pero al final, lo importante es que Kanyaman parece haber superado ese bache. Lo hemos visto más centrado en su carrera, explorando nuevos proyectos y reinventándose como actor. Y aunque su vida sentimental siga siendo un misterio, lo importante es que él se sienta feliz y realizado. Ha demostrado ser un profesional dedicado, comprometido con su trabajo y con sus fans. Y eso es lo que realmente importa. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero recordaros que la vida de las celebridades es mucho más compleja de lo que parece. No todo lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es real. Detrás de las sonrisas y las poses hay personas con sentimientos, con problemas y con corazones que pueden romperse. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Así que antes de juzgar o de criticar, recordemos que todos somos humanos y que todos merecemos respeto y comprensión. Y recordemos que la vida sentimental de las celebridades es asunto suyo, y que no tenemos derecho a entrometernos en sus decisiones personales. Y hablando de respeto y comprensión, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Diletta Leotta fue la ex que más daño le hizo a Kanyaman? ¿O pensáis que fue otra persona? ¿O quizás ninguna de ellas? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras teorías. Me interesa saber lo que pensáis sobre este tema, y estoy deseando leer vuestras opiniones. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dadle like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ningún otro contenido. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para vosotros. Estoy trabajando en nuevos vídeos con temas interesantes y controvertidos, así que no os los perdáis. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, sed felices.